TA disminuida con taquicardia compensadora. Una persona adulta mayor que comienza a tener taquicardia, segurito tuvo deshidratación días anteriores. Si no es que tiene ya un problema de circulación o un mal cardíaco. Pero por lo general, el corazón siempre va a tratar de compensar lo que no está obteniendo en ese momento. Entonces, si el adulto mayor, ¿recuerdas la bomba de sodio y potasio? ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Intercambia el agua y el sodio, ¿no? Ajá. ¿Cómo? A ver, alguien dijo que intercambia algo. ¿Qué? Potasio y sodio. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Para que se pueda llevar a contracción del corazón. Exacto. Al final, recuerda que el corazón utiliza esto como un impulso cardíaco. Entonces, es súper importante que estés claro en que si una persona pierde, cualquier ser humano pierde sodio, esta persona va a empezar a tener esa compensación con una taquicardia. ¿Qué le puede pasar a un adulto mayor con una taquicardia? Que ya tiene problemas de circulación, que a lo mejor tiene comorbilidades asociadas como diabetes, hipertensión. ¿Qué le puede pasar? ¿Infarto? Para fibrilar. También, ¿te das cuenta cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo? Luego dice oliguria. ¿Qué quiere decir oliguria? ¿Es disminución de la cantidad de orina? Así es. Muchas Poca veces, orina, ¿no, mi? poca orina o disminución de. ¿Y cuál sería una nula orina? ¿Cómo se llama ese término médico? Anuria. Anuria. Bien. Entonces, no tiene total o pérdida de la orina, pero sí disminuye muchísimo la cantidad de líquidos que el paciente tiene en el cuerpo. Entonces, obviamente va a tratar, el corazón, como te decía, va a tratar de compensar estos líquidos y va a buscar la manera para hacerlo. Por eso es súper importante que estés claro en esto que te estoy comentando. Luego dice, disminuye tu urgencia de la piel y hay pérdida de peso. Uy, Dios santo. Salud. Gracias. Sí, me van a oír toda griposa, voy a estornudar, seguro voy a toser. Y si se están preguntando si ya me fui a hacer la prueba, sí. Ok. Ay, perdón, discúlpeme si escuchan hasta mis mocos. De verdad no quisiera presentarme así, pero bueno, aquí andamos. Luego, esa fue la... Maestra, perdón que la interrumpa. ¿Esta presentación ya está en Slack? No, Es que no veo nada en su diapositiva. Se ve muy chiquita la imagen. dame un segundo. Dame un minuto, ¿eh?
Listo, ya la tienes en tu WhatsApp, ¿ya la viste? Sí, gracias. Vale. Maestra, Sí, gracias. Sí, profesora. Le subo todo el material que tengo. Gracias. Junto con les voy a mandar la información de donde la saqué. Fíjense que encontré un manual, me encantó la verdad, no es mexicano, es un manual español, es un manual de práctica clínica en enfermería para el adulto mayor. La verdad está súper completo porque te va diciendo justamente lo que requiere el adulto y es algo de lo que te voy a dar en esta clase. La realidad es que, o sea, te lo resumí, pero aún así te hice el resumen del resumen. Está tan buena esta guía de práctica que ya literalmente te la da cucharadas, o sea, está súper facilita, súper digerible para la atención en el adulto mayor y y te la voy a integrar en el material, ¿vale? Junto con esto, con la presentación de esta clase y pues voy a verificar qué más te hace falta. Entonces, te voy a pedir por favor que si tú detectas que me hace falta integrarte algo en la plataforma, me lo hagas saber. Ahorita estos días, pues dadas las condiciones de mi salud, voy a estar en casa, entonces voy a tener la posibilidad de subirte la información, pues ahora sí porque voy a estar aislada. Entonces, hay voy a tener el tiempo como suficiente para darte los temas, ¿de acuerdo? Ok. Y bien. ¿Ya puedes ver la presentación de nuevo? Sí, profesora. Bien, Sí, gracias. profesora. Magnífico. Entonces, profesora. gracias. Como te iba comentando, esta es la isotónica. Es súper importante que tengas claro qué tipo de deshidratación es esta, porque dadas las circunstancias de este tipo de deshidratación, es como vamos a saber cómo apoyar a ese adulto mayor. Luego viene la hipotónica. Hay una pérdida mayor de sodio que de agua. O sea, el paciente comenzó a perder electrolitos únicamente de alguna manera. ¿Por qué motivo se te ocurre que el paciente pudiera haber perdido electrolitos? ¿Por vómitos o diarreas? Vómito, diarrea. Ajá, ¿qué más? Puede ser por una temperatura y haya sudado demasiado. No, ¿qué crees que en la Por fiebre? fiebre, Miss. Más por agua, ¿no? En la fiebre se pierde más agua que electrolitos. Y mira, ese tipo es hipertónica. Se pierde más
se pierde más electrolitos que agua. Que tengan una enfermedad renal. También sí puede ser. Por ejemplo, si le hacen una diálisis a una persona, también puede ser que pierda mayor cantidad de sodio que de agua. O cuando hacen cuando meten líquidos, por ejemplo, que hacen una diálisis peritoneal, acuérdense que meten líquidos y sacan líquidos. Entonces también al no hacer un adecuado balance hídrico, puede ocurrir que la persona comience a tener este tipo de alteraciones fisiológicas. Signos de hiponatremia. Dime rápidamente cuáles son los signos y síntomas de la hiponatremia. A ver, tú que estás ahí en Google, googlealo y coméntame rápidamente. Signos de la hiponatremia. Delirio. Son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, desorientación, pérdida de energía, somnolencia y cansancio, espasmos musculares, debilidad muscular. ¿Te suenan esos datos como cuando tienes diarrea? Sí. ¿Te hace daño el estómago? O sea, Entonces, ahí hasta cuando se te sube la presión, te sientes así, o se te baja. así es. Entonces, imagínate en un adulto mayor. Bien. Y la siguiente, deshidratación hipertónica. Pérdida de agua libre mayor que la de sodio, o sea, prácticamente los electrolitos se quedaron como cargados en el sistema, pero estos electrolitos están justamente tan sobrecargados en el organismo de la persona que comienza a ocasionar otro tipo de sintomatología. Temblor, irritabilidad, ataxia. ¿Qué es la ataxia? Anorexia. Bueno, pérdida de peso, ¿no? Ajá. Sí. Convulsiones, espasticidad. ¿Alguna vez has visto una momia? Sí. Sí. ¿Has visto que que sus músculos están como deshidratados y pegados al hueso? Eso es la espasticidad. Se ve como el músculo pegado al hueso, porque está ya tan deshidratado y tan lleno también de sodio, de potasio, o sea, únicamente la persona perdió líquido, perdió agua. Entonces, es como si pusieras al sol un vaso de agua de mar. Se va a quedar concentrado ahí todo el sodio, pero el agua se evapora. Entonces, en el cuerpo de la persona causa eso. Bien. Convulsiones, alteración del nivel de conciencia y coma. O sea, si una persona llega a tener como esta situación en su salud y llega a deshidratarse de esta manera, ¿con qué se te ocurre que pueda perder una persona líquidos de esta manera? Con temperatura. ¿Cómo? Así es. No con temperatura, con fiebre, porque todos tenemos temperatura, acuérdate de eso. Todos los seres humanos tenemos temperatura, hasta morir, claro está. Ok, una fiebre muy alta, ¿qué más? Una Es, diarrea. ¿Una qué? Diarrea. No entendí. Alguien comentó algo, pero no lo entendí. Cuando toman mucho alcohol y después se deshidratan por una congestión alcohólica o algo. Así es, en el alcoholismo. Por lo general la persona vomita y vomita pura agua. No vomita otra cosa. En el afán de querer sacar el alcohol del sistema, vomita pura agua. Bien.
¿Tienes claros estos tipos de deshidratación? ¿O tienes duda? No, ninguna. Perfecto. Porque esta es la pauta para saber qué vas a hacer con un adulto mayor cuando éste se deshidrate. Y aquí viene el grado de deshidratación. Jazmín, ¿me puedes decir el nombre de alguna compañera que no conozcas? No sé. Que no conozca a María Fernanda, no sé. A ver, María Fernanda, ¿qué dice en el grado subclínico? ¿Me puedes leer todo eso, por favor? Bueno, dice sed intensa, apetito, malestar, fatiga, debilidad, cefaleas. Ok. Pérdida de peso corporal, no, dice grado subclínica, crónica. Pérdida de peso corporal en porcentaje del 1 al 2%. ¿Y luego qué sigue? Pérdida peso en kilogramos por persona, 50 kilogramos es 0.5 a 1. Y pérdida de peso persona, 75 kilogramos, 0.75 a 1.5. ¿Qué te imaginas que tiene que ver esto con el peso? ¿Puede tener un desequilibrio en lo que dijo de los electrolitos, algo así? ¿Cómo se miden los medicamentos empleados en pacientes adultos mayores? Por el peso. Así es. Eso. Así es. Y si tú no pesas al paciente y este se deshidrató y le das un medicamento X sin haber medido el peso del paciente, ¿qué crees que le pueda ocurrir? ¿Cómo se le llama el encharcamiento? ¿Es con el que se conoce? Se me olvidó el nombre. No, ¿qué es el encharcamiento? A ver. ¿Sería retención de líquidos? Sí, en exceso, ¿no? Sí, cierto. Es como lo que le sigue al edema. O sea, el edema puede tener la persona puede tener las piernas, un exceso de agua en las piernas y en las manos, pero un encharcamiento, o sea, créeme, tú le tocas un hombro al paciente y presenta en el hombro depresión de la piel. Le tocas la cara y presenta depresión en la piel. Le tocas un brazo y presenta depresión en la piel. El encharcamiento literalmente es cuando el cuerpo completo está lleno de líquidos totalmente. ¿Será como la citis? Ajá, no, la citis es una acumulación de líquidos en la cavidad abdominal. Todo es periabdominal. Y ya es causada por algunas alteraciones de hígado, de riñones, de estómago. Oiga, Miss, entonces a las personas que tienen, por ejemplo, enfermedad de la próstata, ¿les puede dar ascitis? No, más bien a ellos les da cistitis. La cistitis es una inflamación de la vejiga. Vejiga. Ajá. Imagínate que la vejiga es del tamaño de un limón. Y con esta alteración puede estar del tamaño de una toronja. O sea, pobre individuo. Profesora, ¿y aquí dónde entraría la acidosis metabólica? La acidosis, cuando hay un exceso de CO2
Y de dióxido de carbono. de CO2, de dióxido de carbono. Ajá. Acuérdense que hay electrolitos también, o sea, que causan que la misma sangre se acidifique. Nosotros para eso tenemos un balance hidroelectrolítico. Mira, si te das cuenta en esta imagen que te puse, dice grado, subclínica crónica, leve, moderada, grave y mortal. Y aquí en donde dice pérdida de peso corporal en porcentaje, y luego pérdida de peso en kilogramos en una persona de 50 kilos, pérdida de peso en persona de 75 kilos, te lo va poniendo aproximadamente en los kilogramos que tiene el paciente. Y te va diciendo la sintomatología. En la subclínica, si te das cuenta aquí, no nota qué tanto pesa el paciente. Por lo general, los signos y síntomas van a ser de manera gradual y van a ser muy similares. Dice aquí, grado subclínico, sed intensa, disminución del apetito, malestar, fatiga, debilidad y cefalea. Leve, boca seca, disminución de la orina, o sea, oliguria, y concentrada, disminución de la concentración, también puede ser. Obviamente, si estás perdiendo pocos líquidos o tu cuerpo los está guardando, pues también no va a querer perder algunas otras cosas, ¿no? Tu cuerpo va a tratar de retener todo. Recuerda que nuestro organismo y nuestro cuerpo y nuestra mente están diseñados para la supervivencia. Entonces el cuerpo va a buscar la manera de generar este resultado sí o sí. Es importante que tú notes esta parte del cuerpo, porque muchas veces dicen, pues le pongo una solución isotónica o hipertónica, o le paso una dextrosa, o se empiezas a hacer como un plan, y resulta que el paciente, o sea, es diabético, o resulta que el paciente, pues, tuvo una congestión alcohólica, y lo único que requiere es estar hidratado. O tal vez el paciente tuvo algún accidente y perdió muchísima sangre. O sea, todo el tiempo requieres estar claro en qué es lo que el paciente normalmente refiere, qué fue lo que ocurrió y qué lo llevó a tener una deshidratación. Lo más común en adultos mayores en deshidratación es que se les olvida tomar líquidos. Y mira, en la grave, por ejemplo, espasmos musculares, o sea, prácticamente ahí ya me está hablando de que ya hubo pérdida de electrolitos. ¿Qué electrolito es el que se encarga de los espasmos musculares? ¿Potasio? El potasio. El potasio, el magnesio. ¿Sí te acuerdas? Luego dice delirios, problemas de equilibrio y de circulación, lengua hinchada, fallo renal, hipovolemia, disminución de la presión arterial, cianosis e infecciones. O sea, si te das cuenta, todo el tiempo la persona o el individuo está avisando al cuerpo la forma en la que está perdiendo los electrolitos. Incluso si tú te sabes bien los electrolitos, te vas a dar cuenta muy fácilmente que está perdiendo. Entonces, tú hoy sabes que si pierde sodio el paciente, pues seguramente va a tener taquicardia. Si pierde potasio el paciente, va a tener espasmos musculares y así. Por eso requieres aprenderte bien los electrolitos. Balance hídrico. Recuerda que en un balance hídrico, en el positivo hubo mayor ganancia, ganó electrolitos el paciente y no perdió líquidos o perdió pocos. Siempre va a haber pérdida de líquidos, ¿eh? No hay manera de que eso no ocurra. ¿Con qué pierdes líquidos? Con el sudor. Solamente, bueno. Con el sudor, ¿qué más? Las lágrimas. Con la respiración también. Con las lágrimas, ¿qué más? Al hablar.
al orinar, al hablar. ¿Qué más? ¿Con qué más Con la pierdes líquidos? respiración también pierdes líquidos. La respiración, las lágrimas, ¿sale? Entonces no hay manera de que no pierdas líquidos. Hay personas que son los únicos líquidos que pierden, pero comienzan a ganar otros. Entonces el cuerpo también va a ir acumulando esos líquidos. Negativo, mayor pérdida, menor ganancia. ¿Con qué ganas líquidos en el cuerpo? A ver. ¿Con los alimentos? Sí. ¿Con qué más? Hidratándote. ¿Sueros? ¿No? Pues sí, con sueros, con agua, con refrescos. Entonces, hay personas que los únicos líquidos que ganan son los que consumen. Dice, gasto o intercambio diario de agua puede ser del 4% del total de peso corporal. O sea, todos los días tú vas a 4% de tu peso corporal con las funciones diarias. Y eso no hay manera de que no ocurra, dado que sigas respirando. Y dice que perdemos de 2.500 a 2.600 mililitros. Luego dice, una persona mayor con un peso entre 50 y 70 kilos requiere en condiciones normales unos 2 a 2.5 litros de líquidos al día. Salud. Entonces, todos los días vas a requerir esos mismos litros al día, justamente para poder sobrevivir y también para que tu mismo cuerpo haga ese intercambio tanto gaseoso como de líquidos, como de en las funciones corporales. O sea, eso es completamente normal. Y luego viene aquí una balanza, que me gustó mucho esto. Te digo, esta información la saqué de ese manual, que olvidé ponerle la bibliografía a las diapositivas, pero se las voy a poner para subirlas al Blackboard, ¿va? Y mira, en el balance positivo, arriba tiene más y dice, agua, bebida, 1.5 litros. Alimentos, 0.8. Oxidación y metabolismo, 0.3. Y son alrededor de 2.6 litros. ¿Cómo se pierden? Pierdes alrededor de 1.5 litros de orina. Con la evaporación y el sudor de tu cuerpo pierdes 0.5. Con la respiración pierdes 0.4. Y con las heces pierdes 0.2. O sea, todos los días, fíjate qué inteligente es el cuerpo. Está diseñado para que lo que pierde, gana. O sea, todo el tiempo es una fórmula. Una balanza, ¿no? Él solo hace su balanza. ¿Cómo? Es una balanza, ¿no? Así como pierde, él sabe la manera en que lo va a recuperar y así sucesivamente. Es una máquina perfecta en nuestro organismo. Ok. Emilia, ¿me podrías decir aquí qué dice la edad? ¿Cómo? ¿Me podrías decir qué dice la edad? Sí. Edad, según avanzada la edad, se precisa consumir líquidos, agua fundamentalmente de forma regular, pues los mayores tienen disminuida la percepción de sed y se secan. Y se sacian antes, perdón. Ok. Ya se movió. Sí. Ok. ¿Me puedes decir el nombre de alguien más y que lea la siguiente? Denme un segundo porque dejé de... Yo leo si quiere, Miss.
Ok. Por favor, ¿me puede leer alguien más donde dice temperatura? Es a temperatura ambiental y corporal. Ajá. A medida que estas aumentan, se incrementan las necesidades de agua debido a fenómenos como la sudoración, evaporación, etcétera. Del mismo modo, otros factores físicos como la baja... ¿Qué dice Miss? Es que no alcanzo a leer. Como la baja humedad, algo así dice. Ajá. Ajá, como la baja humedad del ambiente o la elevada altitud. También incrementan las necesidades. Así es. ¿Dónde crees que se requiera más que las personas estén bien hidratadas? ¿En la costa o en la ciudad? En la costa. ¿Te das cuenta cómo también influye el clima como un factor secundario para mantener el balance hidroelectrolítico? Y son cosas que no vemos, ¿eh? Son cosas que se nos pasan, pero para un adulto mayor esto es de suma importancia. El que el día esté demasiado soleado y él no haya consumido ni una gota de agua, o sea, es sumamente sustancial. Porque entonces con la sudoración puede perder muchísima agua, pudo haber a lo mejor estado transpirando más y puede tener un exceso de electrolitos en el organismo. Luego dice estrés y actividad y ejercicio físico. ¿Me puedes decir el nombre de alguien más, Cintia, por favor? Conava. Nava. Actividad y ejercicio físico, por favor. Voy. Requieren aportes adicionales de líquidos por el mayor consumo de estos debido a la sudoración. Ok, la que sigue, por favor, tú misma. Ok. Las comidas copiosas. Ay, espérame, pero ¿cuál es? ¿Aporte dietético o qué? Sí, hábitos y patrón dietético. Ok. Las comidas copiosas, así como un consumo elevado de fibra, alcohol o de sodio, precisan un mayor aporte de líquidos. Bien, gracias. ¿Me dices el nombre de alguien más? Sí, Fátima Montoya. Fátima, gracias, Aiko. Sí, Miss. ¿Qué dice en el siguiente, Fátima? Ay, mi no le veo. ¿Dónde se quedó? Abajo de hábitos dice vestimenta. Ya. Nada más le leo donde dice el uso de prendas ajustadas. Sí. Ahí. Bueno. El uso de prendas ajustadas, impermeables, poco transpirables e inadecuadas para la etapa estacional aumentan las necesidades de líquidos. ¿Dónde has visto que hablen de la vestimenta en toda tu carrera de enfermería? Pues las no, que necesidades. una. Pues sí, Relación. entonces, ¿no? ¿En No, dónde? porque no te especifican como que mucho la vestimenta que debe de utilizar alguna persona. ¿Qué Por teórica ejemplo, habla de Virginia de las 14 necesidades, necesidades, ¿no? ¿no? 14 necesidades. Virginia Henderson. Exacto. Bien, Virginia Henderson habla del vestido. Usar prendas adecuadas para la ocasión. Incluso cuando haces una investigación o cuando haces una indagatoria para saber un plan de cuidados de enfermería hacia el paciente, ese es el momento en el que ocupas la vestimenta. Incluso hasta para saber si una mujer tiene infección de vías urinarias y por qué motivo ocurren, hasta para eso lo requieres. Entonces, ¿qué tiene que ver con el adulto mayor? ¿Qué te imaginas? Infecciones por no No solo usar algodón. estamos hablando en general de la vestimenta. A lo mejor que pasen frío, Maestra, que puede se ser también, resfríen constantemente.
Ajá. Comodidad. Porque ellos buscan ya comodidad. ¿Han visto cómo se visten las mazaguas? Esos cuates que están en las banquetas haciendo muebles. Sí, ¿Sí los pues vieron? literal su vestimenta es como de manta, ¿no, Miss? ¿Cuántas faldas utilizan? Sí, Cintia. Como ¿Cuántas de faldas? satín, muy brillosa, muy Un buen, calurosa. como 5. Súper calurosa, brillosa. ¿Qué más? Toda larga, así como... Pero se ve que la tela es como que entre que fresca, así por mucho que usen varias, se ve como fresca, ¿no, Miss? Pero llega a ser demasiada ropa, ¿no? Ah, bueno, eso sí, porque sí, debajo de una está otra y luego otra. Así es. Entonces, imagínate en temporadas de calor. ¿Crees que pierdan líquidos? Porque las blusas Claro no que Sí, utilizan nada. definitivamente. Pues sí, y luego con el trabajo que hacen y luego con su ropa, pues sí, con la sudoración ya perdieron un buen de líquidos. Exacto. Tú requieres pensar en todo. Literalmente te vuelves muy crítico de lo que observas, ¿eh? Cuando ya empiezas como en este camino de ver al paciente adulto mayor, dices, estos son los factores de riesgo que puede tener para, y empiezas a pensar un sinfín de diversidad de cosas que pueden ocurrir con ese algo. O sea, yo te estoy hablando de las faldas que usan las mazaguas. Ahora imagínate si te hablo, por ejemplo, de las personas que están en las costas, que no usan más que una falda pequeña o usan pues la ropa que tienen. Nada más, o sea, lo que usan para estar en el calor, la gente que vive cerca de las playas. Ellos tienen otra forma de deshidratarse. Y esto es en el contacto climático totalmente. Luego dice función renal. Deterioro de la función renal requiere una ingesta líquida adecuada para poder lograr una correcta eliminación de los productos orgánicos de desecho. Todo el tiempo debes saber si los riñones del paciente funcionan. ¿Con qué vas a saber esto? Con la filtración glomerular. ¿Sabes medir la filtración glomerular? No, ¿Con qué análisis clínicos solamente que podrías saber el funcionamiento renal? con Con un un hemograma renal, Miss. ¿No se ocupa ahí la ¿Un fórmula ultrasonido? sensibles? Con un ultrasonido, no. ¿Con qué más? ¿Un análisis de orina? Con una prueba de ego. Análisis. Pues Ego, análisis de orina, ¿no, Miss? ok. ¿Qué voy a ver en un análisis de orina? Si hay Pues espuma, si por tiene ejemplo, las Si hay microorganismos, presencia de... el color. la urea, presencia de glucosa. Ok. Anótale por ahí, por donde puedas. La creatinina me va a dar a saber también cómo está el funcionamiento renal. La creatinina, las bilirrubinas y sí, la filtración celular, la urea, sí. O sea, una química sanguínea me va a apoyar a saber si el riñón está funcionando bien y si está filtrando bien. Porque lo que no es filtrado se regresa a la sangre, ¿eh? Por Y eso el sí, aumento de la creatinina, ¿no? sí, Pues sí, porque finalmente es una proteína, ¿no? la creatinina es el No. desecho de la proteína. Sí. Ya no es la proteína como tal, es el desecho de, Ajá. ¿vale? Luego dice, función digestiva. Según envejece en el organismo, se lentece la función y los movimientos propulsivos del aparato digestivo, aumentando las necesidades de agua para evitar el estreñimiento. Como te dije, nuestro cuerpo es una máquina y va a tratar siempre de compensar absolutamente todo lo que estemos haciendo. Entonces, también nuestro estómago va a tratar de compensar tanto los líquidos que están entrando, como todo lo que se está filtrando, o como todo lo que está, pues ahora sí que digiriéndose, incluyendo los medicamentos.
Quemaduras. Las personas que padecen quemaduras precisan una ingesta de líquidos mayor para reponer las pérdidas que se producen a través de las mismas. Y no nada más hablamos de quemaduras, quemaduras fuertes, así como con aceite, con agua, hasta una quemadura de sol puede ocasionar que una persona también sufra deshidratación. Luego dice, medicamentos. Algunos medicamentos que cotidianamente toman las personas mayores debido a sus problemas de salud modifican o aumentan las necesidades de agua, como los diuréticos, y menciona aquí fenitoína, teofilina, broncodilatadores, laxantes, etcétera. Acuérdate que el adulto mayor tiende a sufrir estreñimiento. Entonces, por lo general, siempre van a estar tomando algún medicamento que esté asociado para el estreñimiento. Fenócidos. Pueden ser cenócidos, que es lo más común que ocupan, o el de primera intención debe ser el Psyllum plantago, que es el ¿Puede que... ser plantago, Miss? Ay, sí, yo iba a decir ese típico. Sí, es el de primera mano, es el que se le debe dar de primera intención al paciente. Los cenócidos es como la segunda intención. Recuerda que los cenócidos tomados en exceso y a largo plazo pueden causar insuficiencia hepática. Luego dice enfermedad aguda. El volumen de líquido. ¿Sí? Perdón, ¿por qué se produce en el adulto mayor el estancamiento fecal? ¿Estancamiento fecal? Sí, algo así, sí es. Porque la peristalsis disminuye. Prácticamente la peristalsis es como si fuera Se van haciendo perezosos, ¿no, maestra, los intestinos? Ajá, sí, la peristalsis es como tal como ese movimiento, contracción, que hace que vaya caminando hasta que se expulsa. Así es. Ajá. Es como... O también no sé pueden ser relajaciones. Pues no son relajaciones como tal, más bien son como movimientos que ocasiona el intestino para hacer que las heces vayan avanzando poco a poco. Es como querer pasar, como haz de cuenta, como las personas, no sé si has visto cómo preparan la longaniza. Sí. No. Bueno, después de esto espero que comas longaniza. Pero literalmente la longaniza es hecha a través de una tripa, o sea, y una tripa puede ser el intestino delgado. Entonces, cuando las personas preparan la longaniza de alguna manera, también van introduciendo este producto en ese pequeño saco. Haz de cuenta que es como si quisieran ir pasando ese producto hacia el final, que en este caso es el colon, para que salga. Y esos movimientos son todas esas contracciones musculares que van haciendo que la comida vaya pasando de un lugar al otro hasta llevarla al otro extremo. En el camino van absorbiendo los nutrientes, los líquidos, los medicamentos. El problema del adulto mayor es que estos movimientos ya son mucho más lentos, mucho más lentos. Entonces, al ser más lentos, la popó se queda prácticamente pegada al intestino hasta que ésta es removida y puede tardar días. ¿Y cómo es removida? Se requiere con fibra. Tenga una buena flora intestinal, que tenga un consumo adecuado de fibra y un consumo suficiente de agua. Si aumentas la fibra, se pega más porque la fibra es muy seca y la fibra absorbe el agua. Si aumentas los líquidos, puede salir una popó muy blanda. ¿Y aquí es cuando se hace el enema? ¿O no? Sí, cuando se queda tapado ahí, Ajá. se hace como dura. Sí. O sea, no es lavado, ¿no? Sí, no es lo mismo recibir, por ejemplo, la popó de un adulto mayor que parecen, ¿han visto las popós de los borreguitos que parecen bolitas? Justamente así.
lo hace el Pues adulto es mayor. una escala, ¿no? La escala de Bristol, si no me recuerdo, donde te dice el tipo de heces y depende de cómo están tus heces, te dice en qué te falta, Así fibra, es, agua, cosas así. así es. Justamente esa es la escala que se utiliza para medir las heces del paciente. Pero en el adulto mayor, pues como los requerimientos de agua no son tan inferiores al adulto joven, pero sí son diferentes y por lo general el adulto mayor toma menos agua, se le olvida. Entonces también les voy a dar unas recomendaciones que hablan de esta agua. Ay, esto sí. Ahí iba a decir una grosería. Perdón, chicos. Bien. Entonces, Verónica, ¿me puedes leer, por favor, qué dice en el siguiente recuadro donde está enfermedad aguda? Sí, maestra, nada más puede agrandar un poquito la pantalla porque se ve muy pequeña. Sí. Por favor. Uy, a ver, el volumen del líquido. No te preguntes si te cuesta trabajo. No, es que se ve muy pequeño aún así, o sea, como que la pantalla, o bueno, no sé si mis compañeros lo ven igual. Pero de todos modos, la maestra ya mandó por el grupo de adulto mayor de WhatsApp la presentación. Sí, Ok, a ver, se los leo. El volumen del líquido corporal puede tener un gran protagonismo o directamente ser causante de patología aguda, ya sea por exceso, que es sobrecarga de volumen, por defecto, que es una deshidratación, o por mala distribución del mismo. O sea, también los electrolitos, al ser distribuidos de una mala manera, también pueden ocasionar estos eventos adversos. La problemática con esto justamente radica en las enfermedades adversas que pueda tener una persona. Estamos hablando, por ejemplo, de hipertensión, diabetes, obesidad o la utilización de los medicamentos propiamente para justamente contrarrestar estas mismas enfermedades de las que estamos hablando. ¿Qué medicamentos se te ocurran a ti que puedan ser precursores de una mala absorción electrolítica o de líquidos? A ver, piénsale. ¿Qué medicamentos crees tú que puedan ser un precursor secundario para que el paciente tenga un desbalance hidroelectrolítico? Los diuréticos. Furosemide puede ser, ¿no, Miss? Profesora, ¿puede ser los laxantes? A ver, Los largo plazo. laxantes. Todos hablaron. Ok, ¿qué enfermedad tendría que tener una persona para usar un diurético continuamente? Insuficiencia renal. Hipertensión. Hipertensión, sobre todo. Sí puede ser en la insuficiencia renal, pero lo más común es la hipertensión arterial. Y la mayor parte de medicamentos que utilizan para la hipertensión arterial están combinados con hidroclorotiazida. Entonces, estos pueden generar un desbalance hidroelectrolítico, dado que todo el tiempo están sacando agua del organismo para evitar que la persona llegue a tener algún fallo cardíaco por un exceso de líquidos. Acuérdate que la hipertensión es una condición que justamente causa. Al final, mira, están tratando de solucionar la presión arterial, pero a largo plazo también están causando afectaciones sobre el sistema circulatorio. ¿Te das cuenta? O sea, la mayor parte de los medicamentos van a tener un efecto positivo sobre la persona con relación a lo que esté fallando en ese momento, pero también va a ir afectando otras cosas. Por ejemplo, puede ser que afecte el corazón o el hígado. Profesora, Sí. entonces, Dime. bueno, refiriendo a lo que está diciendo del corazón, entonces pueden tener una insuficiencia cardíaca congestiva, algo así. Si el paciente no tiene un adecuado tratamiento sobre
sobre el balance hídrico con relación a una enfermedad secundaria? Sí. Un ejemplo bien rápido. Llega una paciente con hipertensión arterial. Le proporcionan telmisartán con hidroclorotiazida. Y a lo mejor a la paciente le dan, no sé, una dosis de telmisartán le dan y de hidroclorotiazida le dan 0.25, o sea, la mitad de una tableta. Puede ser que en ese momento la paciente vaya controlándose de manera adecuada, pero resulta que esa paciente comienza a consumir alimentos ricos en sodio y va a empezar a retener líquidos. En el afán de proteger esta parte de la hipertensión arterial, si la paciente comienza con una dieta alta en sodio, podría tener una insuficiencia cardíaca o una alteración cardíaca por la alimentación. Y te estoy hablando de la alimentación, ¿eh? Acuérdate, ahorita vamos a ver la parte de lo que es polifarmacia. Y en la polifarmacia es súper común que ocurra esto. Empieza el paciente con telmisartán con hidroclorotiazida y de repente ya le comienzan a meter metoprolol, atorvastatina, comienza con ácido acetil salicílico, con complejo B, y a lo mejor ya tiene diabetes y toma sitagliptina, linagliptina y se aplica insulina. ¿Cuántos medicamentos te mencioné? Como 5. 5. ¿Te mencioné más? Fueron 8. Así es. Ya estamos hablando, a partir de 6 medicamentos ya estamos hablando de una polifarmacia. Después de esa aplicación de medicamentos en este paciente que ya tiene hipertensión y diabetes, échale que tiene obesidad la paciente. Entonces está cargando un extra de líquidos que de por sí su cuerpo ya está tratando de sacar o está tratando de mover todo el tiempo. Recuerda que nuestro organismo está lleno de líquidos todo el tiempo. Entonces, prácticamente nuestro hipotálamo también está encargado de dar saciedad al cuerpo, de proporcionar ahora sí que las señales necesarias para que nosotros consumamos el agua necesaria. ¿Cómo? La verdad es que me tuve que venir por el celular. Apóyame con tu micrófono, porfa. No, o sea, el celular déjalo, nada más. Entonces, con esta situación propiamente de las enfermedades y las comorbilidades asociadas en el paciente, yo te mencioné 8 medicamentos y así es como los toman, ¿eh? Te voy a enseñar recetas, o sea, yo quisiera sacarle recetas, fotos a las recetas de mis pacientes para que real vieras cómo justamente ocurre esto en el paciente adulto mayor. Súmale que a lo mejor el paciente ya empieza a tener insuficiencia venosa y a lo mejor ya le dan otros medicamentos como la diosmina para apoyarlo en la parte de la circulación. Y luego tiene una vecina chismosa que le dice que se tiene que tomar de test. Hubo una señora que llegó con todo esto que te estoy platicando y no es broma, te lo juro que así llegó. Y luego me dijo que tomaba té de hierbas de Naim y la moringa. Todo eso va a tener un efecto adverso sobre lo que la persona consuma. Y a eso vamos con la parte de la polifarmacia, que de eso va a tratar el foro de la polifarmacia y los medicamentos utilizados para los pacientes. Yo te voy a poner ahí yo tenía pensado ponerte artículos científicos, que ya los tengo, pero te voy a poner un video y con base en ese video tú vas a interactuar, dado que es me parece que es mucho más accesible que veas un video a que leas 3 artículos. Por el tiempo, a lo mejor por la parte de leerlos, sin embargo te los voy a compartir para que los leas porque me parece de suma importancia que comiences a estar como claro en esta parte de que los artículos científicos te actualizan. Bien. ¿Cuándo lo va a activar, maestra? Perdón. Al ratito, en este ratito de la noche te los subo todos. Te voy a poner una liga especial que diga artículos científicos.
bájalos, te van a funcionar para algo. O sea, en algún momento de tu vida profesional te vas a acordar que ahí está ese artículo científico y te va a servir. Muchas gracias. Sí, mira, dice aquí factores de riesgo. Edad mayor o igual a 85 años. Hidratación. Si bien te platiqué que justamente la parte de como las uvas se van convirtiendo en pasitas, también las personas nos ocurre casi el mismo proceso. Nos vamos secando porque van pasando, o sea, todas nuestras funciones van modificándose. Si te das cuenta, una pasita, o sea, todavía puede ser funcional para un platillo, un postre, para X o N cantidad de cosas. Te lo dije, es un ejemplo muy burdo y absurdo, pero que es muy claro para lo que te estoy comentando. Otro factor de riesgo es ser del sexo femenino, según este factor para la deshidratación. Tiene mucho que ver con las hormonas. Toma más de 4 medicamentos. Toma de diuréticos, laxantes y fenitoína. Baja sensibilización de los cuidadores, soledad, patología aguda y comorbilidad. Todo lo que ya estamos platicando. Que un adulto haga ejercicio físico intenso, el calor ambiental, que tenga infecciones o quemaduras. Recuerda que nuestro cuerpo está diseñado para matar todo aquello que no funciona. Y de esa manera nuestro cuerpo, elevando la temperatura, literalmente va a sacar de nuestro organismo ese bicho que tengamos ahí, ese virus, bacteria, parásito, lo que nosotros tengamos que nos esté haciendo daño, lo va a querer sacar elevando la temperatura del cuerpo. A su paso va a matar muchísimas neuronas y también va a matar el virus, pero no quiere decir que siempre sea efectivo este método. Inmovilidad, discapacidad y encamamiento, justamente esta parte de la inmovilidad de no estar en movimiento también ocasiona cambios en la hidratación del paciente. Recuerda que si no utilizas algo de tu cuerpo también va a tratar o va a buscar la manera de reemplazarlo. Si tú en algún momento llegaras a quedar inmóvil en una cama durante mucho tiempo, tus piernas comenzarían a perder la funcionalidad total porque no las estás ocupando. Entonces el cuerpo se ocupa en otras cosas que sí estés ocupando. Si te das cuenta, por ejemplo, las personas con discapacidad que están en silla de ruedas tienen el tórax muy grande y las piernas por lo general son delgadas. Y es justamente por eso, ya no están utilizando las piernas, entonces se adelgazan los músculos, se causa como una pérdida de la turgencia en la piel. Ay. El déficit cognitivo, obviamente. Gracias. Obviamente también va a ir alterando esta parte del pensamiento. Ya lo vimos en el mini mental, lo vimos en el cuidador en Sarit, o sea, todo esto que hemos estado viendo tiene que ver con esto. Abandono, falta de cuidados, pacientes posquirúrgicos, o sea, un paciente adulto mayor posquirúrgico no va a tomar agua de inmediato, se va a tardar un rato en hacerlo. Entonces esto también tiene relación con esto. Y la ingesta de alcohol. Cuidados de enfermería, lo que requiere saber y hacer para un adulto mayor. Ingesta a lo largo del día con énfasis en la mañana y tarde. Requiere ser en la mañana y en la tarde, justamente para evitar que el adulto mayor pueda tener incontinencia urinaria nocturna, o sea, nocturia. Que, por ejemplo, el adulto mayor también tenga como esta sensación de querer orinar durante la noche. Eso también es súper importante. Bien, en cada comida tomar un vaso de agua. Se recomienda que el adulto mayor no que se le obligue, pero pues sí que se condicione en la comida a tomar un vaso de agua por lo menos para que este adulto
pues por lo menos tome agua. Durante periodos de entre comidas, tomar de 4 a 6 vasos de agua fraccionados. O sea, que el adulto esté consciente de consumir esta cantidad de líquidos para su bienestar. Restricción de líquidos para insuficiencia cardíaca. Si la persona ya tiene una afección cardíaca, o sea, vas a disminuir los líquidos porque ya tiene una afección cardíaca, no quieres cargarle más líquidos al corazón. Edema severo, insuficiencia renal, entre otras. Ingesta de agua al levantarse favorece la peristalsis. Así que si estás cuidando a un adulto mayor, ya sabes que, por ejemplo, es el consumir un vaso de agua por las noches va a apoyar bastante a ese adulto a mejorar la alimentación. También es súper importante que estés claro que, por ejemplo, el agua tibia también favorece la peristalsis. Entonces, si por ejemplo, tú como adulto estás estreñido o notas que un adulto mayor está estreñido, dale un vasito de agua tibia, que puede, no caliente, tibia, que pueda sorber, o sea, que sí realmente la puede tomar. Va a mejorar bastante la peristalsis, y más si es por la mañana. Y bueno, ¿tienes dudas hasta ahorita en referencia a la deshidratación o a la hidratación del paciente? Yo sí, Miss. A ver, dime. Quería preguntarle, por ejemplo, una deshidratación severa, así como usted nos explicó, puede llevar directamente a un fallo renal y qué conlleva o qué cuidados específicos para en este caso. En el caso de un adulto mayor que tenga ya un fallo renal, se requiere totalmente estar en cuidado primero de un especialista, que en este caso es un nefrólogo, un geriatra, porque justamente, como te decía, o sea, la hidratación en un adulto no es la misma que en un adulto mayor. Entonces sí requiere un geriatra, requiere la ingesta suficiente de líquidos, pero no en exceso. Y eso va con base en el peso del paciente también. Creo que no se los puse aquí. Se los había puesto en el anterior. Ejercicio, nutrición. Ay, no se los puse ese dato. Déjame lo saco porque así, o sea, para serte honesta, a ciencia cierta, no tengo en este momento el dato, pero sí te investigo cómo se hace el balance en relación al adulto mayor. El balance hidroelectrolítico se hace igual que en el adulto, o sea, los líquidos que entran, los líquidos que salen, las pérdidas insensibles, y ya sabes cuánto está, si es positivo o negativo. Pero en el adulto mayor solamente requiere tomar el agua de acuerdo al peso que éste tenga. Ok, Miss. Y por ejemplo, la falla renal, ¿puede ser reversible o depende de la severidad? La falla renal sí es reversible, porque en algunos casos puede ser que sea irreversible, pero porque las nefronas se dañaron directamente. Y a lo mejor depende mucho de la patología que esté asociada a ese momento en el que está fallando el sistema renal. Dime, Vero. No, sí, es lo que está comentando, porque de hecho sí puede ser reversible dependiendo de dónde se encuentre ubicado el fallo renal. Ajá. Lo que sí quiero que tengas claro en este preciso momento es que solamente estamos viendo promoción a la salud. No estamos viendo patologías. Eso ya va en otro módulo. ¿Sale? Y ahí sí te voy a explicar de manera más profunda qué está ocurriendo con el adulto mayor. Pero ahorita nada más estamos viendo promoción a la salud, ¿eh? Sí, dime. Sí, Miss, gracias. Encontré una guía
de práctica clínica de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología de hidratación y salud, en donde viene básicamente pues todos los requerimientos que necesita el adulto mayor. No sé si gusta que le comparte el link. Sí, de acuerdo, ese es de donde les tomé la información. ¿Me puedes decir cuánto dice ahí que es el requerimiento de agua, por favor? Sí, déjame lo puse. De 2 a 2.5 litros. Y yo también ya la abrí. Sí. Eso. Está súper sencillita y está, ¿Y cuánto es lo normal les que un decía, adulto debe de orinar? para saber. ¿Cómo? Ay, no las escucho. Que está muy digerible esa información. Bien. ¿Sí me oyen? Sí, Miss. Sí. Bien. Sí, esa guía de hecho te les iba a subir al grupo, al Blackboard, perdón. La borro. Bien. El tema que sigue es el esquema de vacunación. Ya se los había explicado en algún momento. Recuerda que las vacunas esenciales en el adulto mayor son 3 súper fáciles. Antineumocóxica, que se aplica a partir de los 60 años de edad. Y posterior a esta se aplica 5 años después. Podría aplicarse una siguiente dosis. Y posterior a esta ya se considera como dosis única, ya no se vuelve a aplicar después de los 65 años. Toxoide tetánico diftérico, que prácticamente es el día en que se elige, la siguiente al mes y la siguiente al año. O sea, entonces queda el esquema el día 0, que es el día que se elige aplicar, después un mes después y posterior 12 meses después. Y esta aplicación va a durar, con esta aplicación, como te la estoy comentando, dura 10 años esa inmunidad. Y la influenza, en el caso de la influenza, es una revacunación anual. ¿Ya se fueron a vacunar o todavía están procrastinando? Ya nos vacunamos. Ya me la puse. Súper. Si no te ya. has ido a vacunar, Yo no, Miss. además la vas a necesitar para tus prácticas de campo clínico. Y ahorita con lo de la influenza, peor te la van a pedir con lo del COVID. Así que ve a aplicarte la vacuna. De una vez te digo, ya no va a haber para enero, ¿eh? Están comentando que la única remesa de vacunas que va a llegar va a ser de aquí a diciembre y después ya no va a haber vacuna. Entonces ahí tú sabes, Sí, ¿eh? eso Después no andes llorando. ¿Ya no va a haber nunca en la vida o por un largo tiempo? Hasta el próximo año. Por Y eso. la requieres para irte a tu práctica clínica. Ah, pero ustedes son del adulto mayor. Pero aún así váyansela. ¿Tienes dudas con el esquema de vacunación? No. Ok, y el siguiente tema para terminar esta parte de la promoción a la salud en el plan farmacológico para el adulto mayor, recuerda que tenemos una guía de referencia rápida para la prescripción farmacológica en el adulto mayor. Y esta prescripción se basa en saber qué es una prescripción razonada. A ver, ¿quién me quiere decir qué es una prescripción razonada? ¿En qué se basa? Cuando el médico transcribe un medicamento o algo. Y la tomas de falta. No,
Cuando se prescriben medicamentos que son acordes al peso del paciente y que son acordes a la patología que presenta. Así es, una prescripción razonada tiene solamente una prescripción razonada es justamente cuando el médico otorga las recetas y los medicamentos necesarios al paciente única y exclusivamente para un padecimiento, sin meterle algo más de lo que requiera. Por ejemplo, como te decía hace rato, hay médicos que si ya tiene el paciente hipertensión, comienzan únicamente con captopril, que es el de primera mano. Y posterior a esto, hay médicos que recetan otro tipo de cosas, pero en una prescripción razonada, únicamente el médico y el profesional de enfermería también, porque la norma ya dice que la enfermera también puede prescribir. Salud. Ay, gracias. Ay, qué horror que me escuchen con mocos todo el tiempo. En esta prescripción razonada, única y exclusivamente se va a dar lo que necesita el paciente. No más. No más. Una prescripción inapropiada es, por ejemplo, cuando una persona, un profesional de la salud, sugiere que el paciente, por ejemplo, tome sus medicamentos de la diabetes, de la hipertensión, y aparte comience a recetarle, por ejemplo, clonazepam, fluoxetina, o sea, que les dé medicamentos que están diseñados para ser prescritos cuando tienen alguna patología o cuando tienen depresión, en vez de tratar la depresión de manera psicológica. El adulto mayor, acuérdate que es un paciente que va a sufrir trastornos de depresión muy comúnmente. Entonces, el médico, en su afán de resolver eso, pues va a recetarle medicamentos que no sean convenientes a su salud. Otra cosa, por ejemplo, en otra prescripción inapropiada es sustituir medicamentos que el paciente no requiere. Comenzar, por ejemplo, por la dosis más alta, solamente para resolver el problema. O proporcionar otros que causen como evento adverso una situación propiamente para resolver un problema. Por ejemplo, tienes un paciente hipertenso. Dime un medicamento que causa hipotensión como evento adverso. Furosemide. Metamizol sódico. Hidralacida. El metamizol ciaico. El metamizol sódico es muy comúnmente utilizado por los médicos para disminuir la presión arterial. ¿Pero para qué es el metamizol? Para la fiebre. El dolor crónico y agudo. ¿Te das cuenta? Eso es una prescripción inapropiada. Que hagan del paciente prácticamente un laboratorio farmacológico solamente para resolver una situación y no estar claros de por qué motivo lo están haciendo. Y la verdad, o sea, te voy a ser muy honesta. Yo en la práctica, o sea, en lo que llevo ahorita de estar como personal operativo, que son 10 meses, he visto tantas recetas con tantas prescripciones inapropiadas como no tienes idea. Pacientes que acaban de ser diagnosticados con diabetes y ya les están dando insulina. Y es un paciente que a lo mejor tiene una hemoglobina glucosilada de 6 o de 6.5 y el medicamento de primera intención para un paciente con diabetes es metformina. Quiere usarse otra cosa más que metformina. Y hay médicos que utilizan de manera directa la insulina y eso está mal hecho. Eso no se debe de hacer. Causa conflictos a nivel celular en el paciente, porque entonces cuando ya te quieres regresar al medicamento de primera intención y el paciente te dice, es que no me quiero ya picar para nada,
pues el organismo ya se acostumbró al otro medicamento y ya no actúa de la misma manera. Entonces, eso es súper importante que lo tomes en cuenta. La interacción farmacológica en el Profesora. adulto mayor, sí, Perdón, dime. también, bueno, yo lo que lo vi en el hospital donde también estaba, también se me hace algo ilógico que cambien las insulinas. Por ejemplo, si un paciente está con insulina de acción rápida, que se la den de acción lenta por la escasez o la falta de insumos. O sea, creo que ahí también perjudican al paciente. No en todos los casos. Requieres conocer bien al paciente para saber de qué manera cambias el medicamento así. Yo lo he visto con los pacientes, por ejemplo, en la unidad donde yo estoy ahorita, el médico es médico integrista, o sea, se dedica a ver puro adulto. Y yo he visto de repente que hay pacientes que llegan con un montón de insulinas y sirven para distintos propósitos. Por ejemplo, la insulina rápida, yo he notado que, por ejemplo, la utilizan para cuando el paciente se le sube la glucosa muchísimo y requiere bajársela rápido. También para eso es importante que tú eduques al paciente, ¿eh? O sea, no es como únicamente de, pues ya le doy el medicamento y que se haga bolas en su casa, no. O sea, tú también requieres transmitirle tu conocimiento para que él sepa por qué motivo está recibiendo una insulina rápida. Y en el caso de mis pacientes, pues ellos saben perfecto que la insulina rápida es para disminuir los niveles de glucosa en ese momento y que no se mantenga, o sea, la glucosa en el sistema y le cause otra cosa, otra situación adversa. En el caso, por ejemplo, de la insulina lenta o la Lispro, por ejemplo, que es de las más de acción retardada, es como si fuera un goteo continuo, ¿sabes? Como si le dieras al paciente dosis de insulina, pero a goteo. Entonces, cada vez que está esa gota, va a durar ese medicamento a largo plazo. Y el organismo lo asimila de esa manera, reduciendo los niveles de glucosa de manera lenta y progresiva. Y de esa manera puedes apoyar al paciente orgánicamente para que vaya disminuyendo poco a poco. Pero también no está padre, por ejemplo, cuando le das al paciente que llega con 500 de glucosa, le metes la insulina rápida y empieza a bajar y luego y el paciente egresa con una insulina, con una glucosa de 250. En los días posteriores, o sea, el paciente se va a sentir garrafal y va a llegar a la siguiente semana nuevamente con una insulina con una glucosa de 600, 700, o sea, va a llegar mucho más elevado. Entonces requieres como irlo educando con base a las insulinas. ¿Qué te recomiendo? Como profesional de la salud y como enfermera y como estudiante que eres, te recomiendo que hagas un cuadro de todas las insulinas que conoces y todo lo que se utiliza para la diabetes. Hoy en día no hay adulto que no conozcas. Bueno, sí hay, pero la mayor parte de los adultos ya tienen diabetes. Entonces, para que sepas cómo le vas a prescribir tú también la insulina al paciente, requieres conocerlas todas, la de Temir, Lispro, NPH, rápida, de acción intermedia, o sea, todas las insulinas que te sepas o que conozcas o que veas, todas. Pregunta cuál es el mecanismo de acción y cómo es que va actuando en el organismo del paciente para que sepas qué va a ser posterior a cuando comience con su tratamiento. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo, perdón que la haya interrumpido. Es sobre si me llega un paciente así precisamente que sea diabético y tiene la glucosa muy alta, ¿qué es lo más ideal? ¿Ponerle una insulina de acción rápida, como ahorita nos comentaba, pero esa tenía pues sus consecuencias de que regresara el paciente con valores más altos? ¿O qué se haría en ese? ¿Cuáles serían las intervenciones? Sí se puede dar, por ejemplo, se puede prescribir esta insulina rápida al paciente y en ese mismo momento prescribirle una que sea de acción retardada y que sea de acción progresiva. Y la dieta, que es súper importante, por ejemplo, yo lo que he visto que les recetan, por ejemplo, la rápida por la tarde, o sea, porque también tiene sus formas de actuar,
de acuerdo a los alimentos, ¿eh? O sea, no creas que es así como de, pues se la doy en la mañana, en la tarde, en la noche. No. Por lo general les dan metformina, que literalmente lo que hace es quemar rápidamente la glucosa de los alimentos. Les dan ya sea sitagliptina para tomarla durante la tarde, y a veces les dan hasta 3, 4 unidades internacionales de insulina rápida, en lo que va bajando progresivamente la glucosa. Y en la noche les dan, puede ser que utilicen intermedia. Sí se puede utilizar eso también, Jazmín. Pero sí es importante que, o sea, si combinan las insulinas, requiere ser un experto que sepa cómo medirlas, ¿eh? Cómo hacerlo, o sea, cómo mediar poco a poco y para eso requieres también tener un control glucémico del paciente, que el paciente se esté checando en la mañana, en la tarde y en la noche, pre y postprandial, la glucosa, y saber su hemoglobina glucosilada. Si el paciente tiene una hemoglobina de 13, 14%, por ejemplo, y comienzan con este plan de tratamiento de lo que te comento de las insulinas, metformina, sitagliptina, todo esto, en 3 meses el paciente puede bajar a 9 o a 8 de hemoglobina glucosilada. Y así, si se siguen más o menos de 6 meses a 9 con este tratamiento, llegan a regular la glucosa tan bien que comienzan a disminuir la cantidad de fármacos y pueden quedarse con dos. Por lo general se quedan con metformina y se quedan con sitagliptina, o se quedan con insulina, con glargina, por ejemplo, que es como de las más nobles y que pues ya viene en una pluma prellenada. Entonces para el paciente es súper fácil, ahora sí que colocarse la insulina. Pero la idea central es que sí requieres conocer, número 1, los índices glucémicos pre y postprandial en la mañana, en la tarde, en la noche. Número 2, la alimentación del paciente. ¿A qué hora desayuna, come y cena? Y si hace colaciones. Un paciente con diabetes sí o sí requiere tomar colaciones. No hay manera de que se salte una comida. Número 3, ¿qué cantidad de ejercicio está haciendo en la semana? El ejercicio lo que va a hacer es ayudar durante 3 días continuos a mantener la glucosa. Por cada día de ejercicio, mantienen la glucosa 2 o 3 días seguidos. Y número 4, estado emocional del paciente. ¿Cómo se encuentra emocionalmente? Un paciente que está deprimido no come, por lo general, o se atasca. Y un paciente que está ansioso comienza a comer muchos carbohidratos o azúcares. Entonces, el estado emocional del paciente es súper importante. Y esto es tanto para adultos mayores como para adultos jóvenes, ¿eh? Y en el caso de adolescentes, se requiere saber, por ejemplo, la edad en la que se encuentra. Porque de acuerdo en los adolescentes, la diabetes se guía mucho por la parte de las hormonas. Y puede haber adolescentes que te lleguen con 1000, 1200 de glucosa en ayuno. Pues está garrafal eso. Pero sí llega a ocurrir. Yo no lo creía, pero sí lo llegué a ver. ¿Tienes duda con esto de lo que estamos viendo? Ya cuando te empieza a poner te empiece a mostrar todo lo que es comorbilidades asociadas, ya te voy a hablar de este tipo de tratamientos que se requieren dar a los pacientes. Ahorita solamente te estoy dando promoción a la salud. Lo que tú requieres es decirle al paciente que él tiene que estar claro en eso. Acuérdate que si un paciente se hospitaliza, no se puede ir sin esa información, dado que puede regresar con peores consecuencias. Y el siguiente punto es polifarmacia. Sí. Tengo yo una duda así que ahorita me surgió. ¿Puede tener efecto así devastador que, por ejemplo, que se ponga la insulina, no sé, en la mañana como a las 8 de la mañana
y en la noche como a las 10 de la noche y al siguiente día que se le olvide ponerse en la mañana y se la ponga, no sé, a la 1 de la tarde y en la noche que se la ponga como a las 10. No, si una dosis no fue aplicada en ese momento, no debe sustituirse más adelante. Los medicamentos para la diabetes no deben, para ningún caso, no deben ni adelantarse, ni tampoco se deben como duplicar, justamente por el mecanismo de acción que tienen. Entonces, si la persona se le pasó a tomarse el medicamento de la mañana y es el único que toma en la mañana, a lo mejor si es, por ejemplo, para la hipertensión, pues sí se lo puede tomar 1 o 2 horas después, pero no es recomendable que se tome, por ejemplo, a las 6 de la tarde o 7 de la noche y que nuevamente se lo vuelva a tomar a las 6 de la mañana del día siguiente porque ese día se le olvidó. No, no es así. El paciente, si se le olvidó, requiere tomárselo hasta el siguiente día, Porque también, acuérdate que el adulto mayor puede haber una intoxicación. El medicamento siempre está circulando en la sangre y siempre está en las heces fecales, que es por donde mayormente sale, o en los mecanismos metabólicos. Si te acuerdas de las fases del metabolismo de medicamentos, ¿cuáles son? Ingestión, absorción, La absorción, Ajá, distribución, excreción. metabolismo, así es. Entonces, ¿te acuerdas que en esa parte de la distribución, si en la fase de la distribución está una distribución progresiva, por ejemplo, lo que platicábamos de las insulinas, haz de cuenta que en la fase de distribución es como si estuvieran en una tiendita. Cada hora van sacando cierta cantidad de la tiendita, pero supongamos que si es en la insulina rápida, pues haz de cuenta que está la tienda, sacan la insulina rápida y cierran la tienda y hasta el siguiente día. Y hay medicamentos en donde pues la tiendita está abierta a las 24 horas y cada hora va sacando un poquito de dosis de toda la que le pusieron. Entonces, no hay manera de que esto ocurra con la prescripción de medicamentos. Es importante que tú le digas al paciente que si se le olvida tomarse esa dosis, se la toma hasta el día siguiente, precisamente para que en esta fase de la distribución y del metabolismo no esté acumulándose, y más en el adulto mayor. En el adulto mayor las heces se van absorbiendo toda vez que se encuentran en el intestino. Entonces, imagínate si tiene atorada la popó 5 o 10 días, pues va a estar absorbiendo todo el tiempo ese medicamento y va a llegar un momento en que cause una toxicidad. Miss, yo tengo otra duda. Sí. Por ejemplo, un paciente diabético que lleva ya años con hipoglucemiantes orales, o sea, puede que, ¿cómo se podría decir? Que estos dejen de hacer efecto y entonces ya tenga que recurrir a la insulina. Sí, así ocurre. Ok, pero entonces eso ya sería como que realizar los estudios, ¿no? Para ver si tiene que inyectarse la insulina. Sí, y también qué tipo de insulina, porque no es en todos los pacientes que se aplica insulina rápida. Es más, puede ser que a lo mejor de hipoglucemiantes orales, si únicamente está empleando la metformina, pues ya agregarle otro más, como la sitagliptina, por ejemplo. Y es vía oral la sitagliptina. Ok, gracias, Miss. Sí. Ok, ¿alguien más? Miss, por ejemplo, Bien. ¿la metformina se le puede indicar a un paciente nada más o sea, si no tiene diabetes? No, porque también tiene efectos secundarios sobre el hígado. La metformina es un hipoglucemiante oral, o sea, disminuye los niveles de glucosa en sangre y la distribuye, la elimina por las heces fecales. No lo hace por la orina porque la molécula de la glucosa es como del tamaño de una sandía y es como si tú quisieras meter una sandía por el ojal de una aguja.
Entonces, si la orinas, eso puede causar daño renal. Pero en el caso de la metformina, lo que hace es desecharla por las heces fecales. Entonces, es un hipoglucemiante, o sea, va a disminuir los niveles de glucosa, nada más. Lo que requiere que esa persona, o sea, es con base a cuántos años lleva de diabetes y qué cantidad de hemoglobina glucosilada tiene. ¿Quieres llevar un adecuado control en la diabetes de alguien de tu familia? Sácale una hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Cada punto porcentual representa 3 meses en los que esa persona ha estado mal. Si tu persona tiene más de 5.6%, ya, o sea, ya tiene, esa persona ya comienza 5.7, ya, o sea, tiene como que apenas se empieza. Si ya tiene 6%, tiene 3 meses, si tiene 7%, tiene 6 meses, así. Hay personas que llegan con 12 o 13% y ya llevan por lo menos 2 años o 3 sin llevar a cabo la dieta o la prescripción médica al pie de la letra. El éxito de un tratamiento de diabetes en buen control, primero, hemoglobinas glucosiladas cada 3 meses y control de las glucosas pre y postprandial. Desayuno, comida y cena. Segundo, la alimentación, 5 comidas al día. Un paciente sano no hay ningún problema si come 3 veces al día. El paciente con diabetes, dado que tiene que metabolizar toda la glucosa todo el tiempo, requiere sí o sí comer 5 veces al día. Y estar pendiente de la alimentación. Literalmente el paciente con diabetes requiere desayunar, comer y cenar verduras, carbohidrato y proteínas, siempre. La otra, ejercicio. Realizar por lo menos 2 veces por semana ejercicio. Y atención psicológica. Ay, Dios. ¿Tienes dudas? Vamos a terminar con este No, tema. maestra, gracias. Bien. La prescripción en cascada. Tiene un medicamento como ahorita que decimos, tiene metformina y de repente va al doctor y le dicen, ahora vas a tomar sitagliptina y al siguiente mes, ahora te vas a poner insulina y al siguiente mes va y ya tiene hipertensión y empieza con enalapril o con captopril y al siguiente mes ya tiene problemas de vascularidad, complejo B, así. Eso es una prescripción en cascada, que le vas aumentando uno cada vez que el paciente va acudiendo con una nueva cosa. Y después de 6, 7 meses que ya llevan con todos estos medicamentos, empiezan con omeprazol, con magnesio y aluminio de magnesio. O sea, esa es una prescripción en cascada. Te digo, te resuelven una cosa, pero al final pues terminan amolándote otra. La siguiente es omisión de prescripción de medicamentos indicados. Paciente que no dice lo que se está tomando todo el tiempo. Conclusión y solución, pídele al paciente que acuda con las últimas recetas que le fueron dotadas. Muchos pacientes no dicen todo lo que se están tomando, justamente por evitar problemas, a lo mejor con esta parte del proporcionar información sobre lo que tienen en su casa, como si se los fueran a quitar. Pero sí hay pacientes que tienen, por ejemplo, les dan aspirina y la aspirina de la Secretaría de Salud pues es un poco pues, como, no es efervescente como la Bayer, la que tú conoces, sino es una aspirina, es una tableta que se disuelve en agua, pero no hace efervescencia y sabe rara. Entonces la gente luego no se la toma y prefiere comprarse la aspirina Protec, que es una pastilla del tamaño de una luneta, de un M&M's chiquito, y pues al paciente se le hace muy cómodo porque no requiere tragar una tableta grande. Dime. Ok. Y la siguiente, la reacción adversa por medicamentos. ¿Qué evento adverso está causando en el paciente ese medicamento? ¿Qué está tomando? ¿Qué le está pasando? ¿Está realmente resolviendo el problema de la
de la enfermedad propiamente o solamente se está lastimando a sí mismo con el medicamento. Como te decía, o sea, hay medicamentos que por ejemplo, la atorvastatina, el telmisartán, la hidroclorotiazida, pueden causar daño estomacal. Entonces, esas reacciones adversas que son propias de esos medicamentos, pues al rato tienden a tener como consecuencia gastritis y al rato requieren utilizar omeprazol, pantoprazol, clonixinato de lisina, o sea, un montón de medicamentos que van a requerir justamente para solucionar esta parte del estómago. ¿De acuerdo? ¿Tienes alguna duda? No, Miss. No, Miss. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Te iba a poner un video, lo puedes ver si quieres, en el de medidas preventivas de caídas y accidentes en el adulto mayor. Y pues ya prácticamente en un ratito más te voy a poner la liga del foro y el video para que lo comentes. ¿De acuerdo? Profesora, tengo una Ok, duda. Miss. Su Dime. examen va a abarcar desde lo que iniciamos hasta este tema, ¿verdad? Sí. Ya son otra semana los ¿Y cuántos exámenes. reactivos? Sí, ¿y cuántos reactivos más o 25. menos vendrán? 25. Ah, ok, muchas gracias. Vale. De todos modos, ustedes ya están más que hechos en esto del adulto mayor. Me agrada porque como están escuchando todo el tiempo ejemplos y cosas, me imagino yo que se lo imaginan y por eso salieron bien en el pasado. Entonces, yo creo que van a salir muy bien en este examen. ¿Este es el último examen, Miss? No, este es el parcial. El otro fue un quiz, fue una actividad propiamente pues una actividad. Ok.